con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero
Cordial saludo. Continuamos esta semana con nuestra serie centrados en la fortaleza de Dios, la cual estamos mirando algunos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y para el tema de hoy me gustaría iniciar con algunos interrogantes. Y la primera es, como iglesia, ¿creemos realmente lo que Dios ha dicho sobre la moralidad sexual? ¿Creemos todavía lo que Dios nos dice con respecto al matrimonio de un hombre con una mujer? ¿Creemos todo lo que Dios dice con respecto a ser hombres y mujeres honestos? ¿Creemos como cristianos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dice su palabra, que debemos honrar a nuestros padres? ¿Creemos lo que Dios dice con respecto a dar o recibir sobornos? Nada bueno puede suceder cuando se borra la línea que Dios ha trazado. Y debe haber una diferencia, porque una persona que ha creído en Cristo debe vivir de una manera, y una persona que no cree en Cristo vive de otra manera. Preguntamos, ¿seguimos creyendo eso? Porque en este tiempo hay un terrible problema donde en muchas ocasiones no se nota el cambio de vida, la diferencia entre una persona que dice haber creído en Cristo y otra que no cree en Cristo. El pasaje de hoy que vamos a trabajar es el capítulo 5 de Efesios, del versículo 1 hasta el 7. Y este pasaje de hoy tiene un esquema simple. Es un recordatorio, una advertencia y una razón. Y cada una de estas partes nos va a ayudar a ver claramente la diferencia entre una persona que ha creído en Cristo y una persona que no cree en Cristo. Y la primera parte que encontramos aquí en este pasaje es un recordatorio de quiénes somos. Versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje se remonta a que debemos tener clara nuestra identidad espiritual, tener claro quiénes somos en Cristo. Y lo primero que encontramos aquí es que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el versículo 1, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Otra versión dice: seguid pues el ejemplo de Dios como hijos amados. La vida cristiana comienza aquí mismo. Es tener claro quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Dios para nosotros? Él es nuestro Padre. Porque cuando uno no sabe quién es muy difícil tener claro cómo debe vivir. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre celestial, porque somos sus hijos. Imitar a Dios significa seguir su ejemplo. Y una ilustración que usamos frecuentemente es con respecto a un padre con sus hijos.
Pensemos en un padre que es médico o es abogado o tiene su trabajo y es un hombre correcto, honesto, en otras palabras, tiene buen nombre en cualquiera de sus profesiones, tiene un buen nombre, es reconocido como un buen padre, como un buen trabajador, como un buen profesional. Ese hombre tiene unos hijos y cuando amigos, conocidos, conocen, saben que este hijo es de el doctor tal o del obrero tal o del abogado tal, las personas dicen, ay, usted es el hijo de tal persona, ¿sí? Su papá es una persona correcta, es un buen trabajador, es un buen profesional. Se siente orgulloso de saber quién es su padre y del buen nombre que tiene el papá de este hijo. Pero a la vez eso implica una responsabilidad para ese hijo. Porque, hombre, usted debe tener claro que es el hijo de, y debe respetar ese buen nombre. Igual nosotros, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, que hemos creído en Cristo, debemos tener claro que somos hijos de Dios. Y que como hijos de Dios debemos respetar su nombre y hacer quedar bien el nombre de Dios, porque Él es nuestro Padre. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje es que debemos recordar quiénes somos. Y lo primero es recordar que somos sus hijos. Lo segundo, recordar que somos muy amados. Somos muy amados. Versículo 2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Otra versión nos dice, andad por el camino del amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Mucha gente escucha este mensaje, que está escuchando este mensaje, no se siente amada. Muchos se sienten olvidados, traicionados, usados, despreciados, se sienten solos. Y no es suficiente con decir, te amo, porque las palabras no significan nada si no están respaldadas por hechos. Por eso este pasaje es tan interesante, porque dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo. Pablo sabía que no solamente es decir, mire, Cristo te ama. Es mucho más allá. Jesucristo no solamente nos dice que nos ama, sino que nos demostró cuánto nos ama. Y nos lo demostró dando su vida, sacrificándose en la cruz por cada uno de nosotros. Y el pasaje nos dice que sacrificio a Dios en olor fragante. Si hubiéramos estado ese día, ese viernes, allá en el Gólgota, en el momento en que murió nuestro Señor Jesucristo, en una muerte tan repugnante que se inventaron los romanos que practicaban, el olor a sangre, a muerte, a polvo, hubiese sido terrible para los que estaban ahí. Era un olor terrible, un olor a muerte. Pero la cruz a Dios le olía bien, porque estaba viendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque nos ama a cada uno de nosotros.
Su muerte fue una muerte sangrienta por nosotros. Eso es lo que somos a los ojos de Dios. Somos sus hijos, somos hijos de Dios y somos hijos muy, muy amados. Y Pablo les estaba recordando a los efesios eso y nos lo recuerda a nosotros. Si usted y yo hemos creído en Cristo, debemos recordar, no debemos olvidar quiénes somos. Somos sus hijos y somos hijos, además hijos amados. Y esto tiene que significar mucho para nosotros en este mundo lleno de pecado y con tantas personas que todavía no creen en Cristo. Por eso, nunca olvides, siempre recuerda, somos hijos de Dios, somos sus hijos amados. Después de este recordatorio, el apóstol Pablo hace una advertencia. Y la advertencia es lo que debemos evitar como personas que hemos creído en Cristo. Versículos 3 y 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. En estos versículos, Pablo menciona pecados específicos que una persona que ha creído en Cristo debe evitar. Primero, dice inmoralidad e impureza. La palabra griega que utiliza aquí de inmoralidad es la palabra porneia, de la cual obtenemos la palabra pornografía. Y esta es una palabra muy amplia que cubre todas las formas de una conducta social y sexual, una conducta sexual inapropiada. Alguien ha dicho que este pasaje se refiere a todo lo que va en contra de una unión de por vida entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y esta palabra aparece a menudo en el Nuevo Testamento porque a medida que se fue extendiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano y por todo el mundo conocido de ese entonces, se enfrentó el cristianismo, el Evangelio, a una cultura completamente pagana y entregada al comportamiento sexual desenfrenado, licencioso y lujurioso. En lugares como Corinto, Atenas, Roma, el mismo Éfeso, los estándares morales habían caído totalmente y la inmoralidad sexual se había convertido en una cuestión de indiferencia pública. El lema era: haz lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, como quieras, y hazlo sin ninguna vergüenza. Y eso se aplicaba a todas las élites de esa época, tanto las altas como el común de la gente. Ese virus de la lujuria desinhibida totalmente había infectado todas las capas de la sociedad. Para complementar, la religión pagana combinaba esa parte mística religiosa con la prostitución sagrada tanto de hombres como mujeres. Y entonces la iglesia naciente, la iglesia que se llama primitiva, se encontró con un mundo inundado de inmundicia moral. Y Pablo dice: ninguna de estas cosas debe haber entre ustedes, absolutamente ninguna. Ni siquiera, decía, ni siquiera se nombre entre ustedes. Aparece el otro término, impureza. Y ese término hace referencia a algo sucio, por dentro y por fuera. Y podía hacer referencia a una herida
o a un cuerpo en descomposición. Y esa es una descripción acertada de lo que sucedía en esa sociedad en ese momento, podrida por dentro y por fuera. Era como un cadáver en descomposición. A ese mundo llegó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para dar libertad a las personas que estaban esclavizadas en el pecado, para imprimirles e impartirles una nueva vida en Cristo. Y el Evangelio llegó a impactar este mundo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, no es de sorprender que cuando leemos en el Apocalipsis, en las cartas que nuestro Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias, en varias ocasiones hace énfasis a 2 problemas muy frecuentes: la falsa doctrina y la inmoralidad sexual. Por lo general, esas 2 cosas van juntas. ¿Por qué? Porque primero cambiamos lo que creemos y luego cambiamos nuestro comportamiento. La mala doctrina conduce a una mala vida. Nada ha cambiado en estos 2000 años. Ese es el peligro de ir cambiando lo que creemos, porque cuando cambiamos lo que creemos, cambiamos nuestro comportamiento. Y eso es lo que nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo, que un mundo saturado de sexualidad, como estamos viviendo, porque no solamente fue en esa época, es en esta época. Hasta hace unos años, lo más que se conocía eran ciertas revistas que llaman para adultos y se compraban casi de manera ilícita. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, todo está a un clic de distancia. Todo lo que tenemos en la internet puede ser usado para bien, edificar, ayudar, pero también tiene cosas muy, muy malas. Y lo triste es que a veces no solamente en lo internet, aún ya los podemos estar viendo en la televisión. El apóstol Pablo nos sigue advirtiendo en estos versículos que acabamos de leer. Ojo, porque muchas de estas cosas, en lugar de avergonzarnos, están siendo utilizadas como objeto de risa. Cuando el pecado ya no nos parece tan pecaminoso, cuando el mal ya no nos parece tan mal, ya hemos avanzado mucho en el camino de la destrucción. Por eso la advertencia de Pablo en este pasaje es tan importante. Y lo más tremendo, triste hoy en día, que cuando alguien se atreve a levantar una voz de preocupación, se le ridiculiza como un legalista, como un anticuado, como un aburrido, como un fundamentalista, como una persona de mente estrecha. Porque el mundo cree que eso es diversión. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Si usted y yo hemos creído en Cristo, no tenemos que hacer lo que el mundo hace. Las personas que no creen en Cristo lo hacen. Y mucho menos podemos disfrutar viéndolos. Es algo triste y doloroso. Los estándares de Dios no han cambiado. Lo malo es malo, lo que es pecado es pecado, lo que es inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. Pero no solamente la advertencia es sobre eso, es también sobre la avaricia, sobre la codicia.
Y eso se refiere al amor al dinero, ese deseo insaciable de tener cada día más y más y más, pensando que teniendo más, eso va a satisfacer nuestra vida. Y se quiere tener más a toda costa, por encima de quien sea. Entonces se combina inmoralidad sexual, impureza con codicia. Pero no se trata solamente del dinero, sino de tener lo que otras personas tienen. Fama, su puesto de trabajo. Todo lo que el otro tiene a veces se codicia. Todo esto va acompañado. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos, pero también nos hace una advertencia. Dice, si usted y yo hemos creído en Cristo, la advertencia es, nada de esto debemos buscar, nada de esto debemos practicar. Y dentro de estas advertencias que nos hace el apóstol Pablo, hay una más, la que encontramos en el versículo 4. Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. La obscenidad en las palabras se refiere a todo lo que es malo, feo, sucio. ¿De qué está hablando Pablo? De nuestra forma de hablar, de tomar el nombre de Dios en vano, de esa forma grosera, vulgar, inmunda que se ha tomado aún los medios de comunicación. Charlas de doble sentido, charlas donde se hacen bromas pesadas y después que se le daña la imagen o el respeto de una persona, simplemente decimos, no, era solamente una broma. Si una persona ha creído en Cristo, su hablar debe ser un hablar respetuoso. Ha hecho carrera, está haciendo carrera en este momento en nuestro país, hablamos solamente de nuestro país, que los comediantes, dentro de sus rutinas, la mayoría de las cosas que hablan es con doble sentido. Y a veces no solamente doble sentido, sino con la vulgaridad de frente. Pero lo más tremendo y lo más triste es cuando las personas se ríen, se alegran, se divierten con eso. Qué bueno cuando los amigos se ríen juntos. Aclaremos eso. La risa, la alegría nos la dio Dios. Y si alguien tiene ese talento de hacer reír las personas, qué bueno que lo haga. El reírse y la risa es un regalo de Dios. El estar alegre es un regalo de Dios. Pero hay una advertencia. Hágalo, pero sin necesidad de la vulgaridad, de la grosería. Y conocemos que hay personas, humoristas que tienen, comediantes que tienen esa facilidad y lo hacen muy bien, sin necesidad de la vulgaridad, sin necesidad de la grosería. Entonces, dentro de esta advertencia, además de la inmoralidad sexual, de la impureza, de la avaricia, de la codicia, Pablo nos advierte, cuide su manera de hablar, cuide cómo se expresa en los momentos de alegría. Estas cosas no tienen cabida en la vida cristiana, estas cosas no tienen cabida en un hombre, en una mujer que ha creído en Cristo. Y lo tercero que nos muestra el apóstol Pablo en este pasaje es la razón. Entonces, primero, él nos hace un recordatorio. Segundo, una advertencia. Y tercero, la razón. La razón es lo que enfrentan
las personas que practican estos pecados. Versículos 5 y 6. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Pablo en estos pasajes, estos dos versículos, en dos ocasiones menciona el destino final de aquellas personas que no han creído en Cristo. Y lo primero que nos dice es que no tienen herencia. Versículo 5. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. No va a heredar. Esto es muy claro. No hay lugar en el reino de Dios para una persona así. No pertenece allí, no encaja, ni siquiera entrarán. Y lo segundo, no tienen esperanza. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Yo sé que este tipo de versículos incomoda a muchas personas. Piensan que Pablo era una persona de mente estrecha y excluyente. Y hoy en día no es políticamente correcto hablar así. Y aún personas cristianas, cuando escuchan eso, como que se incomodan. Y algunos dirán, pero ¿cómo le vamos a hablar a las personas así? Mire, no hay nada de malo en hablar así. Si realmente amamos a las personas, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es que existe la ira de Dios. Y un día todos tendremos que estar en juicio delante de Dios. Y hay un lugar llamado infierno. Y algunas personas pasarán la eternidad allí. Por eso tenemos que vivir de una manera que las personas que no creen en Cristo vean que nuestra vida es diferente. Y no podemos ganar a una persona para Cristo adoptando su estilo de vida pecaminoso. El versículo 7 nos dice: no participen en las cosas que hacen esas personas. Otra versión dice: no sean socios, no compartan ese estilo de vida, no se dejen engañar. No podemos. La palabra socios, se usa y se usaba en el primer siglo para una relación íntima entre varias personas que involucraba participar del estilo de vida. Hay que ser amigo de las personas, pero no involucrarnos en un estilo de inmundicia, de vida de inmundicia moral. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, en una persona que ha creído en Cristo. Algunas cosas están fuera de los límites para mí, para usted, que hemos creído en Cristo, porque somos personas apartadas por Dios. Allá nos está diciendo el apóstol Pablo: mucho cuidado,
cómo estamos viviendo. Entonces, Pablo nos recuerda quiénes somos. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, somos sus hijos amados. Nos advierte de ese estilo de vida y nos da la razón. Una persona que practica todas esas cosas no entra en el reino de los cielos. La invitación, hermano, amigo, no dejes que el mundo te apriete y te meta en ese molde. No bajes los estándares de Dios, los estándares de Cristo. No cambie la santidad por la popularidad. No hagas lo que ellos hacen. No disculpes lo que hacen. No animes ni alientes lo que hacen. El infierno es cosa seria. Y por supuesto, no nos vamos a reír de lo que ellos hacen, porque no tiene nada de gracioso que una persona muera sin Cristo, que una persona pase la eternidad en el infierno. Y la advertencia es para todos nosotros, porque qué fácil es caer en el pecado, qué fácil es reírnos del pecado sin ni siquiera sonrojarnos, que pronto olvidamos quiénes somos, que pronto olvidamos las advertencias, que pronto olvidamos el destino final de una persona sin Cristo. Recordemos entonces, tenemos un apellido, somos hijos de Dios. Recordemos quién te ha salvado, quién es nuestro Salvador. Recordemos quién éramos sin Cristo antes de que Él nos encontrara. Recordemos las grandes cosas que el Señor ha hecho por usted y por mí. Recuerda quién eres. Recordemos quiénes somos. Recuerde quién eres y vivamos de esa manera consecuente, como hijos de Dios. Hagamos con nuestra manera de vivir que para las personas sea fácil creer en Cristo, que las personas vean que hay algo diferente, que hay un estilo de vida diferente y que quieran acercarse a Cristo y puedan probar qué bueno y qué agradable es nuestro Señor, y que ellos también pueden ser hijos de Dios y amados, hijos amados por Dios. Recordemos quiénes somos, recordemos las advertencias y recordemos la razón, que hay un destino final, el cielo o el infierno. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque eres nuestro Padre y queremos vivir un estilo de vida que muestre lo que creemos y lo que somos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos acariciado la inmoralidad, la impureza, la avaricia, el hablar vulgarmente. Perdónanos. Que nuestra vida sea diferente, porque somos tus hijos amados, y que nuestro estilo de vida mueva a otras personas a acercarse a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para que muchas personas en nuestra vida te vean a ti, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque podemos llamarte Padre, saber que somos
tus hijos amados. Y este es el momento para que tú también puedas creer en Cristo y ser parte de su familia. Te invito para que te acerques a Jesús, para que abraces a Cristo, para que confíes en Él y seas parte de la familia de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre.